Ahorita solo reservémonos del sistema ABO, solamente comprendamos el sistema ABO. Comprendamos que tiene cada uno su antígeno, ¿verdad? Y el del grupo O dijimos que no tiene antígenos, entonces crea anticuerpos en el plasma del tipo A y del tipo B, porque el del sistema del grupo O, este grupo O no tiene ni antígenos A ni antígenos B, por eso le va a crear anticuerpos del tipo A y anticuerpos del tipo B. O sea que si llega en este momento un tipo de sangre a este grupo O y llega un tipo de sangre del tipo A, en ese momento los anticuerpos que están en el plasma se activan. ¿Para qué? Para intentar destruir o de poder inactivar a este grupo de sangre A que quiere entrar al grupo O, ¿verdad? O si es del tipo B, activa los anticuerpos para poder destruir o poder inactivar a esa sangre del tipo B, ¿verdad? Entonces, la sangre que usted tiene en su cuerpo pertenece a uno de los 4 grupos de sangre, que son el grupo A, el grupo B, el grupo AB o el O, dependiendo de cuál es. La mayoría que vimos eh, ahorita que hicimos el sondeo dijeron que eran del grupo O. Unos dijeron que eran del grupo O, pero alguien dijo O negativo por ahí. Unos dijeron O positivo y creo que la señorita Glenda nos habló de su hermana que tiene sangre del grupo O negativo, ¿verdad? Pero ahorita ustedes entiendan que cada uno de ustedes en su cuerpo tiene el grupo de sangre específico. Digamos que aquí todos los del grupo tuvieran su tipo de sangre O. Entonces ustedes están acá, en esta parte. Ustedes no tienen antígenos en esos eritrocitos. Ningún antígeno, porque son del grupo O. Entonces no genera antígenos. Pero ustedes sí tienen anticuerpos del grupo A y tienen anticuerpos del grupo B, porque son del grupo O. Entonces, ahora va la parte del residuos positivo o lo del residuos negativo. La mayoría que dijeron que tienen el grupo O positivo están acá, miren. Están aquí el grupo O y está en sus residuos positivos. O sea que si tienen ese factor residuos en su sangre. Dijimos que para que fuera positivo es porque está presente este factor residuos. Entonces ustedes están aquí. O positivo. Ok. Entonces, mencionando un poco lo de los sistemas de la clasificación, estos son los que se basan en la presencia de tener a esos antígenos específicos en el glóbulo rojo, lo que hablamos de tenerlo en la membrana. En otras palabras, los tipos o grupos de sangre son los que se señalan de acuerdo a la clase del antígeno que pertenecen a la membrana del glóbulo rojo o también llamado eritrocito, lo que llamábamos aquí, cada antígeno que tiene cada grupo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, en la sangre de los individuos del grupo A tiene el antígeno A, otra vez, ¿verdad? Para que se les quede, hasta que se les quede, se los voy a repetir. Entonces, los individuos que tienen tienen el grupo A en su sangre, significa que tienen el antígeno A. Lo tienen en la superficie del glóbulo rojo. Y en el plasma lo que contienen es anticuerpos del tipo B, ¿verdad? No tiene anticuerpos del grupo A porque él no tiene anticuerpos del grupo A, sino que tiene antígenos del grupo A. Entonces, por lo tanto, va a generar anticuerpos del tipo B. Y los del grupo de sangre B son los que tienen en los hematías, ¿verdad? Sabemos que ya tiene a los antígenos B, pero en su plasma el grupo B tiene anticuerpos del grupo A. Va a generar los anticuerpos del grupo A. Están inactivos. En el plasma, acuérdense que todos estos anticuerpos están inactivos. Solo se activan cuando
llega un tipo de sangre que no le pertenece al grupo de la compatibilidad. Ok, y en el AB sabemos que no tiene anticuerpos. ¿Por qué tiene de los dos? En el grupo O, en la sangre del grupo O, no está presente ni el antígeno A ni el antígeno B, como aparece acá, no está ninguno, ¿ve? Porque él es solito, ¿verdad? Él es solito ahí, y entonces en el plasma quiere decir que sí tiene anticuerpos del tipo A y del tipo B. ¿Ve? En el plasma sí va a contener anticuerpos del tipo A y anticuerpos del tipo B. Ok. El individuo no es que quiero decirles, mejor dicho, que un individuo no tiene anticuerpos que atacan a los antígenos de sus propios eritrocitos. O sea, como les dije, permanecen inactivos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir una persona cuyo tipo de sangre es A, no tiene anticuerpos del tipo A, pero toda persona que tiene un anticuerpo contra cualquier antígeno que ella misma lo sintetiza, entonces pongamos el ejemplo de que se suministra accidentalmente una sangre del tipo A una persona del tipo B. Ajá, entonces ya tenemos este caso. Una persona que tiene sangre de este grupo B y se le administra sangre del grupo A. En el cuerpo, vamos a apagar los micrófonos, vamos a ver quién tiene el micrófono encendido. Se los vamos a apagar ahorita. Vale. Entonces, llega la sangre de tipo A al grupo B, ¿verdad? Porque queremos transfundirle sangre aquí al tipo B. Pero accidentalmente le administraron esta sangre del grupo A. Como el grupo B tiene los anticuerpos del tipo A, el cuerpo del individuo va a reconocer a esa proteína A, o sea, a ese grupo A que va a ingresar acá al plasma. Y entonces la reconoce que es extraña. Como tiene esos anticuerpos contra el tipo A, la reconoce que es extraña. Entonces, en ese momento, estos anticuerpos del grupo A corren hacia los eritrocitos extraños y los van a atacar, ocasionando lo que se le llama aglutinación. Y la aglutinación, ¿qué es esa definición? La aglutinación no es más que la agregación de esos eritrocitos, o sea, que se vayan a concentrar en ese lugar esos eritrocitos en grupos o en masas, y lo hace en respuesta a la presencia de un agente invasor. ¿Para qué? Para destruirlo o para inactivarlo. Cuando o sea, lo que pasa cuando se suministra ahí la sangre a una persona es que debe de tenerse el sumo cuidado de poder asegurar que los anticuerpos del individuo no ataquen a los eritrocitos donados, haciendo que haya una aglutinación. O sea, eso es lo que hay que evitar, que suceda una aglutinación, porque la destrucción de las células no solo va a anular la acción de la transfusión, sino que los coágulos ahí pueden llegar a obstruir a los vasos y entonces ahí ocasionar serios problemas que pueden llegar a ocasionar la muerte de ese paciente. Cuando una persona puede recibir la sangre de otro, sí es de su mismo grupo, ¿verdad? Entonces, el tipo AB de la sangre, el grupo AB, ¿verdad? Puede recibir de los 4 tipos de sangre sin ningún peligro de aglutinación. Este es el que puede recibir de los 4 tipos. Y entonces por eso se le llama el famoso receptor universal, el del grupo AB. Pero esperemos llegar al recio para definir cuál AB es el que es el famoso receptor universal. Y los individuos del grupo O, ¿verdad? Entonces, estos individuos del grupo O cuya sangre no tiene ningún antígeno, porque dijimos que en la superficie de este
no tienen ningún antígeno, entonces se les llama los famosos donadores universales, pero hay que tener en cuenta el residuo que tenga también, porque vamos a observar en los famosos O negativos hay un problema, ¿verdad? Bueno, pero ellos son los donadores universales. Ahora lo tomamos en cuenta que el O es el donador universal y que el grupo AB es el receptor universal. Ok, pero vamos a hablar del RH. Cuando el RH, cuando vemos este sistema, quiere decir que cuando se transfunde sangre, es cuando se debe asegurar que los grupos del donador y receptor son los que se pueden unir sin ningún inconveniente. No solamente vamos a observar el grupo ABO, sino que también vemos este factor RH. Ok, ya sabemos que hay un RH positivo y un RH negativo. El RH se llama así porque fue descubierto en la sangre de los monos recios. Por eso es que reciben ese nombre. Y de la misma manera que la agrupación ABO, el sistema RH se basa en se basa en los aglutinógenos que están presentes en la superficie del eritrocito. Los individuos cuyos eritrocitos contienen aglutinógeno RH, o sea, los que tienen el RH, se le denominan RH positivo, o sea, porque sí contienen este famoso aglutinógeno. Y aquellos que no tienen el aglutinógeno RH son los que se les denomina RH negativo. Es así como cada grupo de sangre tiene ARH positivo o tiene ARH negativo. El B, RH positivo, RH negativo. ¿Por qué? Porque uno lo tiene el factor recio y el otro no lo tiene. El grupo AB tiene sus resios positivos o puede ser que tenga resios negativos porque no contiene esos aglutinógenos. Asimismo, el O puede ser RH positivo o puede ser RH negativo, pero dependiendo del RH positivo es porque sí posee ese factor resios. Entonces, en circunstancias normales, el plasma sanguíneo no contiene anticuerpos anti-RH. Sin embargo, si una persona con RH negativo recibe un RH positivo, su cuerpo va a comenzar a elaborar anticuerpos anti-RH. ¿Verdad? Veamos el caso. Aquí, fíjense bien. Este grupo A, RH negativo, fíjense bien en este B, RH negativo, el AB, RH negativo y el ORH negativo. Observen bien que para recibir sangre, entonces vamos aquí al grupo A, RH negativo, y nos vamos al final del cuadro que solo puede recibir sangre o del grupo A negativo o del grupo O negativo, porque no posee los famosos aglutinógenos. O sea, por eso es que no puede recibir sangre de los tipos positivos, ¿ven? Sin embargo, el del positivo sí puede recibir sangre de esos resios negativos, mire, ahí sí. Pero el negativo, el que tiene el factor resios negativo, el que no posee esos aglutinógenos, tiene que tener mucho cuidado de no recibir un tipo de sangre positiva, ¿verdad? Porque entonces, si llega la sangre con un RH positivo, cuando es un resios negativo, ¿verdad? El que tiene que recibir la sangre, o sea, que le van a transfundir, no le pueden transfundir sangre con un RH positivo, porque si no va a elaborar la sangre anticuerpos anti-RH. Va a comenzar a elaborar anticuerpos anti-RH que permanecerán en la sangre. Entonces, el problema no es, como les digo, en la primera transfusión. En ese momento pueden activarse esos anticuerpos anti-RH y lo que va a suceder es que en una segunda transfusión, bueno, no quiero decir que sí pueden hacer ese error. El problema es que lo hagan y no se han dado cuenta. Entonces, en un segundo error,
y que haya una transfusión sanguínea de sangre de RH positivo que se puede administrar más tarde. O sea, pero acuérdense que cada vez que van a transfundir a un paciente, no lo transfunden una vez, lo pueden transfundir de 2 a 3 veces. Entonces, los anticuerpos RH, anti-RH que se han formado en la sangre son previamente los que reaccionarán contra la sangre donada y que pueden presentar esas famosas reacciones adversas. Es así como puede suceder la anemia, puede suceder la hemólisis y puede llegar a ocasionar la muerte en esa segunda a tercera transfusión sanguínea. Y lo que se dice muy comúnmente, lo de los embarazos. Ese es un ejemplo muy clásico. Por ejemplo, el caso muy clásico en los embarazos sucede con el ORH negativo. Entonces, eso es uno de los problemas comunes con la incompatibilidad RH y se origina por un embarazo en donde el riesgo del niño nacido es de una madre con un tipo de sangre ORH negativo y el padre resulta que es un ORH positivo. El detalle es que el niño herede este tipo de sangre del padre. Entonces, al heredar el tipo de sangre del padre, el niño va a heredar ese rasgo de RH, o sea, ese recio positivo lo va a heredar del padre. Y entonces el factor RH de los glóbulos rojos pueden estimular al cuerpo de la madre para que forme los anticuerpos anti-RH contra el RH del bebé. Por lo tanto, si en un futuro puede ser que en el primer embarazo no hay problema, pero en un segundo embarazo, puede suceder el caso en que eh, otro, otro feto hereda ese RH positivo del padre y lo que puede llegar a suceder es que como hace una reacción contra ese anti-RH, ¿verdad? Como ya se activaron esos anti-RH contra los del bebé, entonces va a padecer ese niño una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal, que es producida por la reacción entre los anticuerpos RH de la madre y de las células RH positivas del niño que se van a encontrar presentes. Algunas madres con RH negativo, es por eso que les dije, ¿se acuerdan que les dije de Glenda Marquina mencionó lo de la hermana? Entonces, la hermana de Glenda tiene que tener mucho cuidado con el tipo de sangre que tenga el esposo. ¿Por qué? Porque el esposo tiene que ser un ORH negativo para que no haya ningún problema, para que el niño pueda generar el mismo tipo de sangre. O antes de embarazarse, esta persona tienen que isoinmunizarla. ¿Isoinmunizarla para qué? Para que haya como la activación de estos anticuerpos, pero que no haya una reacción con el anti-RH que va a generar contra el bebé. Entonces, ahí se sabe que hay una vacuna que se le denomina para la isoinmunización y eso es lo que evita un problema o una complicación durante el embarazo de ese bebé o durante los embarazos consecutivos que tenga la madre, ¿verdad? O sea, para que no vaya a tener abortos recurrentes o para que no generen una famosa eritroblastosis fetal. Ujú. Y em, conocer esos elementos básicos
sobre estos grupos sanguíneos y del sistema RH es bien importante para poder administrar seguramente la sangre, ¿verdad? Para poder tener una transfusión sanguínea que sea excelente, ¿verdad? Entonces, esto pues que sea de donador a receptor, se necesita tener la determinación de los tipos y de las pruebas de compatibilidad. O sea que antes de realizar una transfusión debemos de tener los tipos de sangre y las compatibilidades sanguíneas para poder realizar una excelente transfusión sanguínea. Estos procedimientos se sabe que son necesarios porque al recibir una sangre incompatible con la propia, pueden surgir estas reacciones graves que hablamos y que al final resultan mortales. Entonces, les voy a presentar algo acá que en este cuadro, para que terminen de comprender cuál es el receptor y el donador universal, tenemos que ver que, por ejemplo, a todos los que tengan RH negativo hay que tener cuidado de no transfundir un tipo de sangre con RH positivo. Pero bien, acuérdense que el grupo A no puede tener sangre del tipo B, ¿verdad? No puede tener sangre del tipo B porque tiene los anticuerpos del tipo B, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el ARH negativo solo puede recibir sangre de su mismo grupo, que es el A, y que sea negativo. O puede recibir sangre del tipo O, porque el tipo O sabemos que no tiene ninguno de los antígenos en la superficie, ¿verdad? Por eso es que sí puede recibir del grupo A, sí puede recibir del grupo O. Ok, entonces el ARH positivo. Entonces, el ARH positivo no tiene ningún problema, porque él sí posee el factor resios, él puede recibir sangre tanto del grupo A positivo y también puede recibir del grupo A negativo, ¿verdad? Porque el ARH negativo, el RH que no posee esos, esos aglutinógenos, dijimos, esos aglutinógenos y no le dan ningún problema, ¿verdad? Que no los posea no le da ningún problema. El RH positivo sí puede recibir sangre de un ARH negativo, pero no puede recibir ni del B, ni del B, ni del A, ni del AB, ¿verdad? Y si no puede recibir del AB. Veamos. Del grupo B, BRH positivo puede recibir de su mismo B en tipo resius positivo y en tipo resius negativo. Y puede recibir del grupo O, porque el grupo O no tiene esos antígenos en la superficie. No tiene ningún antígeno A, ningún antígeno B. Entonces, el BRH positivo sí puede recibir sangre tanto del grupo O positivo y del grupo O negativo. Pero el problema es cuando tenga un BRH negativo. Para poder recibir sangre, este BRH negativo solo puede recibir sangre del resius negativo, del mismo grupo B o del grupo O. Pero el resius tiene que ser negativo. El problema aquí del grupo AB no radica en que puede recibir ni del A ni del B, o sea, él puede recibir de los 4 tipos. Sabemos que el AB es el AB dijimos que es el receptor universal, ¿verdad? Pero solo en AB resius positivo, de todos, ¿verdad? Del grupo A positivo, A negativo, del grupo AB positivo, AB negativo, del B positivo, B negativo, del O positivo y del O negativo. ¿Cómo se llama? La importancia radica aquí en el RH.
en el factor resios. Ahí es donde va a radicar la importancia para saber cuál realmente es el receptor universal completamente. En el grupo AB sabemos que el AB, en el grupo ABO sabemos que el grupo AB es el receptor universal, pero si hablamos del factor resios, tiene que ser AB con un factor resios positivo para que pueda recibir sangre de todos los tipos de sangre, ¿ve? De todos los tipos de sangre. Pero si hablamos de un AB con un resios negativo, este significa que puede recibir de los 4 tipos de los grupos de sangre, pero solo pueden ser con sus resios negativos. Quiere decir que solo va a poder recibir sangre del A resios negativo, del B resios negativo, del AB resios negativo y del O resios negativo. Bueno, en el grupo O tenemos resios positivos y resios negativos. En el grupo O hay un problema, porque el grupo O, como no contiene esos antígenos, entonces no puede recibir ni sangre ni del tipo A ni del tipo B. Solo de su misma sangre puede recibir sangre. Entonces, solo de su misma sangre puede el O positivo, solo puede recibir sangre del O positivo y del O negativo. Y si es ORH negativo, solo va a